serie de mensajes que traemos cada jueves. Y el tema que traemos es el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. No he venido mirando temas que son bien conocidos. Veíamos acerca del atributo o esta perfección del amor de Dios. Luego habíamos visto acerca de la misericordia de Dios. Hace 8 días tratamos el tema de la gracia de Dios. Vamos a tratar un tema hoy que de pronto no es muy predicado, sería la paciencia de Dios. Es otro de los atributos de Dios, la paciencia de Dios, de ver cómo Dios ha tenido paciencia y cómo Dios nos tiene paciencia y sigue teniendo paciencia en nuestros días. Obviamente contrastado con nosotros, que todos somos seres impacientes, ¿verdad? No creo que aquí alguien ya se graduó en paciencia. Todos somos impacientes. Y somos impacientes desde el momento que no nos salen bien las cosas. Tenemos una cita y cuando no nos atienden a la hora comienza nuestra impaciencia. Quedamos de encontrarnos con alguien a tal hora y si a tal hora no llega comienza nuestra impaciencia. A mirar el reloj, a mirar para toda parte, pensamos que si estiramos la cabeza de pronto llega más rápido. Pero somos demasiado impacientes. En cambio, la Biblia nos habla de la paciencia de Dios. Ahora, ¿cómo vamos a ver este atributo de la paciencia de Dios cuando pareciera que puede contrastar con la ira de Dios, con el juicio de Dios, ¿no? Con la misma santidad de Dios? Porque todo pecado es contra el carácter de Dios. Es decir, todo pecado va en contra de la justicia de Dios, de la santidad de Dios. Ya hemos visto hace como 1 mes y medio la ira de Dios, ¿no? La ira de Dios precisamente es porque el hombre ha pecado y el hombre quebranta los mandamientos de Dios, quebranta la ley de Dios. Ahora, Dios está presto para castigar a las personas, a los pecadores. ¿Cómo contrasta esto? O mejor, ¿cómo lo conciliamos? Este aparente contraste de la ira de Dios con la paciencia de Dios. Vamos a tratar de ver eso esta noche. Bueno, el diccionario define paciencia, obviamente, hablando pues de la paciencia como la entendemos nosotros, de esta manera. Paciencia es la cualidad de resistir con firmeza, con la confianza expectativa de un fin deseado, o con la confiada, mejor, expectativa de un fin deseado, a pesar de las dificultades, del desánimo y de las circunstancias desalentadoras y a menudo del sufrimiento. Y a pesar de todas estas contrariedades, es ver cómo una persona se queda allí resistiendo con firmeza hasta esperar lo que ella desea. Eso sería pues la paciencia en términos de nosotros. Pero ¿cómo se define la paciencia de Dios? Porque es lo que nos interesa como una de las perfecciones de Dios esta noche, la paciencia de Dios. Entonces se puede definir de la siguiente manera: la paciencia divina es el poder de control que Dios ejerce sobre sí mismo, haciéndole ser indulgente con el impío y que detiene por tanto tiempo el castigarle. Vuelvo y repito que me llamó esta definición, es como muy importante. La paciencia divina es el poder de control que Dios ejerce sobre sí mismo. Poder de control que Dios ejerce sobre sí mismo, haciéndole indulgente con el impío y que detiene por tanto tiempo el castigarle. Es decir, la paciencia de Dios no tiene que ver ni con la gracia, aunque es parte de la gracia, ni con la misericordia, porque ya habíamos dicho que la misericordia de Dios es que Él no nos paga conforme a lo que merecemos. La gracia de Dios es que no nos da, o Él nos da mejor lo que no merecemos. Y en cuanto a la paciencia de Dios, es más bien como que Dios es paciente, es indulgente, es decir, refrena en cierto sentido el castigo. Es decir, el hombre peca ahora y Dios no está castigándolo, la ira de Dios no está cayendo sobre las personas, sino que Él es esperando. Más o menos esa es la idea. Otra definición muy buena es la siguiente que encontré: la paciencia
de Dios es la excelencia que le hace soportar graves ofensas sin vengarlas inmediatamente. Le hace soportar graves ofensas sin vengarlas inmediatamente. Él tiene el poder de la paciencia, así como también el de la justicia. Esto es importante. Tiene el poder de la paciencia, así como también el poder de la justicia. De ahí que la palabra hebrea usada para describir la longanimidad divina, que sería la misma paciencia, la misma longanimidad, sea traducida como tardo para la ira. Ahora, no es que haya pasiones en la naturaleza divina, sino que Dios en su sabiduría y voluntad se complace en actuar con la nobleza y sobriedad propias de su sublime majestad. Y vamos a tener en cuenta esa palabra longanimidad, que viene de algo estirado. La palabra longanimidad significa como algo estirado, algo que se alarga. En este caso sería que es paciente, es decir, él como que soporta, va aguantando, como que resiste. Más o menos es la palabra longanimidad. El pastor Paul Wasser dice así de la paciencia de Dios, dice: las palabras paciencia y longanimidad se refieren a la disposición de Dios de, entre comillas, soportar o entre comillas sufrir mucho por las debilidades y los delitos de sus criaturas. Y esto está entre comillas porque, bueno, Dios es un ser perfecto, así de que Él no es que le duela algo, sufre o soporta o sufre, como algunos creen, ay, Dios está llorando porque el hombre ha pecado. No. Dios es un ser perfecto y en ese sentido Él no va a tener ese tipo de emociones. Por ahora lo ponen entre comillas. Entonces vuelvo y repito, las palabras paciencia y longanimidad se refieren a la disposición de Dios, entre comillas, de soportar o sufrir mucho por las debilidades y los delitos de sus criaturas. En la paciencia de Dios se encuentra una gran manifestación de su amor, especialmente a la luz del pecado de la humanidad. Dios merece toda gloria, honor y alabanza. El hecho de que Él soporte a los hombres, quienes le muestran exactamente lo opuesto de lo que Él merece, es una gran manifestación de su perseverante y paciente amor. Miren lo que está diciendo el pastor Paul Wasser: Dios merece honra, adoración, alabanza, pero el hombre le demuestra todo lo contrario, y a pesar de eso Él aún sigue resistiendo allí, pagarle obviamente conforme a lo que el hombre merece. Entonces es como un pare, es un detener, es un freno que Él mismo tiene. Sería, podríamos decir, lo que es la paciencia de Dios. Por eso la palabra longanimidad es un aguante, es un estirar, como vamos a ver ahora, lento. Esa es la palabra longanimidad, lento para la ira, es decir, Él detiene manifestación de su ira cuando debiera haberlo hecho. Entonces, lo que vamos a ver ahora es que la paciencia de Dios tiene que ver con que Él es tardo para la ira, es decir, de la palabra longanimidad, prolonga su ira o castigo para el pecador. La Biblia dice que Dios es tardo para la ira, entonces es decir, Él prolonga o alarga o estira el castigo o la ira para el pecador. Y ojo con eso, porque este atributo de la paciencia de Dios, y porque Dios es paciente en su ser, en su carácter, ha hecho que el mundo no quiera buscar a Dios. Yo estaba leyendo algo, o creo que fue esta mañana que publiqué algo, no recuerdo, leo tantas cosas que no recuerdo, pero un autor decía lo siguiente: gracias a Dios por las pruebas o por las enfermedades, eso era más que todo lo que él decía. Porque las enfermedades Dios las ha permitido, y gracias a las enfermedades el hombre ha acudido a Dios. Porque cuando la gente está sana o está bien, no buscan a Dios. ¿Ve? Entonces, pareciera que en esta excelencia o este atributo de la paciencia de Dios, el hombre se aprovecha. Como el hombre peca y pareciera que Dios está tranquilo, no hace nada, siguen pecando. Y lamentablemente en el pueblo cristiano pareciera que es lo mismo.
estamos como muy tranquilos, desobedeciendo a Dios, no adorándolo como es debido, no honrándolo como es debido, haciendo lo que nosotros creemos que es en la vida cristiana, y como aparentemente no pasa nada, entonces como que tratamos de aprovecharlo de alguna manera de la paciencia de Dios. Pues yo quiero comenzar diciéndole que eso tiene un límite. Entonces, la paciencia de Dios tiene que ver con el que Él está ropa la ira, es decir, Él prolonga su ira o castigo para el pecador que bien lo merece. Y vamos a comenzar mirando Romanos 9:22. Romanos 9:22. Esto para algunos es muy difícil, pero nosotros lo hemos venido ya comprendiendo, gracias a Dios. Solamente el versículo 22. Romanos 9:22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, aquí está, vea, soportó con mucha paciencia, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Dice que para Dios querer mostrar, es lo que está diciendo acá, su ira. Y como vemos más adelante, la ira le glorifica a Dios. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Es decir, cuando habla aquí de vasos de ira y luego en el contexto habla de vasos de misericordia, es que todos nosotros nacimos, hermanos, como vasos de ira. Pero Dios, por su gracia, nos hizo a nosotros los cristianos vasos de misericordia. Es decir, Dios nos extendió su misericordia a nosotros. No nos va a pagar conforme a lo que nosotros merecemos. Pero ¿qué va a pasar con aquellos con los cuales no tuvo misericordia? Dios no extendió la misericordia sobre estos vasos y dice que eran preparados para la destrucción. Y son vasos de ira, es decir, son personas que todo su caminar hacen que Dios esté airado por sus pecados. Entonces hay personas que viven todo el tiempo airando a Dios, como dice el mismo Juan 3:36, que es inclusive muy conocido. Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es decir, la misericordia de Dios está sobre los creyentes. Pero aquellos que no son creyentes, y estoy hablando creyentes bíblicos, creyentes de acuerdo a la palabra, al evangelio, creyentes verdaderos, no gente por ahí que cree todo, de todo cree, creyentes verdaderos. Esa gente que no es creyente, entonces, dice que Dios está airado con ellos, y el Salmo dice que todos los días Dios está airado con el impío. Pero esa ira de Dios no es derramada todavía. Él está airado, pero todavía no derrama su justicia por la paciencia. ¿Ve? Ese atributo de la paciencia nos ayuda pues mucho. Por eso es que la Biblia define, y en hebreo lo dice, pero vamos a Deuteronomio, que es la primera mención, de cómo Dios es fuego consumidor, porque Él va a defender su santidad y su justicia. En Deuteronomio capítulo 4, vamos a mirarlo, Deuteronomio capítulo 4, versículo 23 y 24. Dice Deuteronomio 4, 23, guardaos, está hablando de Israel, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, y aquí está hablando del pacto de la ley, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Entonces ahí tenemos otra vez el Dios de la justicia, que se caracteriza porque Él es fuego consumidor, es decir, fuego que consume a los que quebrantan su pacto, a los que quebrantan su ley, a los que quebrantan los mandamientos. ¿Y por qué lo hace? Porque Él es celoso. ¿De qué es celoso? Pues de su propia justicia. ¿De qué es celoso? De su propia santidad, del carácter de Él. Entonces, precisamente como hemos dicho, Dios dejó la ley, y cuando Dios le da la ley a Moisés es para decir, esto es lo que soy yo.
Ustedes pueden verme acá y deben, obedeciendo la ley, me van a obedecer a mí porque ese es mi carácter, es el reflejo de mi carácter. Ahora, cuando ustedes quebrantan mi ley, diría Dios, entonces yo me airo y soy como el fuego que los va a consumir por el celo que tengo de mi propia persona, diría Dios. Entonces, Dios siendo así como dice aquí, fuego consumidor, y hay una advertencia de que si no guardan la ley, entonces Dios se presenta como fuego consumidor porque Él es celoso. A pesar de eso, la Biblia nos habla de su paciencia. Ya vamos a mirar algunos salmos, como el Salmo número 86, 15. Salmo número 86, 15, ya lo habíamos dicho en las definiciones, pero pues ahora miremos los textos. Salmo 86, 15, mas tú, Señor Dios misericordioso y clemente. Mire la expresión, lento para la ira, que dicen que esta es la paciencia, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Entonces la paciencia de Dios tiene que ver con que prolonga la manifestación de su ira. A eso es lo que quiere decir lento para la ira. Lento para la ira no es que Él no se va a irar o que se aira de pronto menos. No, lento para la ira, Él se ha airado, pero Él no va a castigar en ese momento, sino que lo prolonga, lo deja para otro tiempo. Igual podemos ver en el Salmo 103, y esto es muy importante porque la paciencia de Dios implica que no nos va a pagar conforme a nuestras obras. Salmo 103, pero leamos desde el versículo 8. Y quiero leer hasta el 14 porque me llamó la atención todo esto. Versículo 8, Salmo 103, 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Vuelve a repetir, lento, paciente. Pero ahora mire, ¿qué es eso lento para la ira? No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen, como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. La paciencia de Dios entonces acá se dio para el creyente, y hay una diferencia entre el creyente o el que Dios ha elegido para salvación frente al impío, al que nunca va a ser salvo. Y es que la paciencia de Dios es que se prolonga esperando, como lo vamos a ver más adelante, arrepentimiento. Entonces aquí está manifestándose un pueblo creyente que el Señor tuvo paciencia, tuvo misericordia, fue lento para la ira, y mientras Él esperó en su paciencia, en su misericordia, las personas creyeron en que Él, sus pecados los echó tras sus espaldas, como dice ahí, o sus pecados los llevó lejos, los quitó. Ese nos habla de la fe que pudieron tener en Él. Entonces Dios sigue teniendo paciencia con nosotros, no nos va a pagar conforme a lo que merecen nuestros actos, nuestros pecados, sino que Él es paciente, y en el caso de los creyentes, su paciencia siempre va a la cruz. Amén. Él es nuestro abogado. Pero en el impío, no, el impío tiene que terminar en el infierno. La paciencia de Dios siempre fue demostrada, siempre ha sido demostrada. Mire, el Salmo 145, y más adelantico, ya que estamos en el Salmo 145, 8 y 9. Clemente y misericordioso es Jehová, otra vez, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Ahora, esta palabra lento para la ira se encuentra infinidad de veces. Casi todos los libros la podemos encontrar de la Escritura. La palabra también nos habla de que Dios es paciente. El apóstol Pablo inclusive lo llama el Dios de la paciencia. Romanos capítulo 15. Es un nombre que el apóstol Pablo le da. Romanos capítulo 15, versículo 5. Mire cómo lo llama: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros mismos sentir según Cristo.
el Dios de la paciencia o el Dios de la longanimidad, es decir, que estira su ira. ¿Usted se imagina que Dios no tuviera paciencia? Si Dios no tuviera paciencia con nosotros, como hizo con Natán y Abirán, la tierra se abre y traga a todos los pecadores. Si Dios no tuviera paciencia con nosotros, quizás en cada culto caeríamos fulminados como Ananías y Zafira, por la hipocresía que ellos mostraron en pleno culto, en plena adoración a Dios cuando entraron al templo. Entonces todo esto de que no nos pase nada a pesar de cómo venimos, a pesar de nuestra condición, no es otra cosa que la paciencia de Dios mostrada. Ahora, esto es así porque Dios soportó a Israel también. Cuando Él está hablando aquí de que Dios es el Dios de la paciencia, Él se refiere a que Dios soportó a Israel en el desierto mientras estuvieron los 40 años. Por lo menos una cita, para no ir a más, pero Hechos capítulo 13, y es el mismo apóstol Pablo que está hablando acá, versículos 17 y 18. Hechos capítulo 13, versículos 17 y 18. Antes dice: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. De la paciencia de Dios. Sería bueno que usted leyera, no lo voy a leer porque el tiempo se me va y quiero llegar a un punto, pero es que en Nehemías capítulo 9 lo estaba leyendo esta tarde, y es un recuento que Nehemías está orando a Dios y comienza a acordarse, y Señor, gracias, y luego comienza a hablar acerca de la paciencia que tuvo con Israel en el desierto. Luego dice: y ellos salieron de él, y Dios con mano poderosa los sacó, los hizo pasar el mar rojo, y ellos hicieron un becerro de oro y le dieron la espalda a Dios, y ellos en sus corazones se volvieron a Egipto, y el Señor quiso como destruirlos, pero otra vez tuvo misericordia, tuvo paciencia, y volvieron allá cuando pidieron agua, también querían apedrear a Moisés, cuando pidieron carne, cuando pidieron pan, bueno, en el desierto. Y esto me llamó la atención porque dice: por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto. O sea, Dios soportó a Israel por 40 años en el desierto. No solo en el desierto, ellos entran a la tierra prometida a conquistar Canaán, y el Señor le levanta jueces, y eso es terrible. Usted lee los jueces y dice: cuando este juez, cuando ellos buscaban a Dios, este juez los llevaba pues a Dios, ellos caminaban con Dios, moría el juez, inmediatamente ellos se iban otra vez a los paganos, a la idolatría, a los dioses. Dios levantaba a otro juez y caminaban con el juez, se arrepentían. Moría el juez y otra vez. O sea, es un juego, ¿no? Cuando usted lee jueces, usted lee ese vaivén de los israelitas, del pueblo de Dios. Y Dios los soportaba, Dios quería destruirlos una y otra vez. Con la época de los reyes fue lo mismo. O sea, todo Israel en el antiguo pacto ha sido así. Pero no hablemos de ellos. ¿Y nosotros? O sea, hemos estado siempre con Dios, o usted a veces no quiere nada, a veces quisiera como botar la Biblia, botar la iglesia, usted mismo acabar con su propia vida, yo no sé qué quisiera, pero no es fiel. Usted y yo no hemos sido fieles en la oración continua, en el estudio de la palabra continuo, en las cosas de Dios continuo, siempre le fallamos a Dios. Y la Biblia dice aquí: y Dios los soportó. Esa es la paciencia de Dios. El aguante que tiene Dios, parte de su carácter. Ok, ya les dije lo bueno. Ahora voy a hablarles de un ejemplo de la paciencia de Dios, uno nomás. Un ejemplo de la paciencia de Dios. Dios fue muy paciente en la generación de Noé, en los días de Noé. Fue muy paciente, y vamos a comenzar mirando Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, vamos a ver cómo Dios fue tan paciente. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Y voy a leer hasta el 20. Dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal.
porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. O sea, Cristo fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual, o sea, en su espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Usted notó que Pedro aquí está hablando de la paciencia de Dios en los días de Noé. Lo que él está diciendo acá es que Cristo murió, pero él fue vivificado en el espíritu, y luego trae a colación que en ese espíritu, y lo que nosotros podemos comprender, no es como algunos tratan de entender que fue que le predicó al infierno y todo eso, no, sino que lo que está diciendo acá, en el espíritu, recuerden que Jesús es eterno, el espíritu de Cristo es eterno. Aquí está hablando de la muerte y la resurrección de Cristo, pero luego dice, fue vivificado en espíritu, pero en ese espíritu que él fue vivificado, en ese espíritu en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y aquí espíritus encarcelados, algunos creen que son demonios, pero yo tengo entendido que se refiere a esas personas en los días de Noé que estaban prisioneros por el pecado. Es decir, un impío, su espíritu está preso del diablo, preso de la carne, preso del pecado. Entonces dice que fue y les predicó a ellos, a esos espíritus encarcelados. Ahora aquí dice quiénes son: los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Quiénes son esos espíritus encarcelados? Los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Cuándo? Cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Esos espíritus encarcelados son personas desobedientes que vivieron en los días de Noé, que vivieron los tiempos de Noé, cuando esperaban la paciencia de Dios. Y escucha este dato: mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, 18, fueron salvadas por agua. Ahora, la paciencia de Dios fue mientras se preparaba el arca, y como lo vamos a ver ahora, o puedo decirlo ya, ¿cuánto duró la preparación del arca? 120 años. Es decir, la paciencia de Dios en los días de Noé a esas personas esclavizadas por el pecado fue de 120 años. Y vamos a corroborarlo en Génesis capítulo 6, versículo 1. Génesis capítulo 6, versículo 1, y voy a leer hasta el 8 para que lo comprendamos mejor. A esta gente es que se refiere espíritus encarcelados. Y cuando dice que en espíritu vino y los predicó, es decir, Dios les predicó, y ya vamos a ver cómo. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Yo sé que aquí hay mucha controversia, pero yo lo que entiendo hasta ahora es que, y es la mejor interpretación, es que los hijos de Dios es la descendencia de Dios, en este caso los de Seth, que reemplazó a Abel, y los otros son los hombres malos descendientes de Caín. Es decir, hoy día hijos de Dios, los creyentes, y los impíos. Versículo 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Mas serán sus días 120 años. Es decir, Dios está enojado con esas personas, y entonces dice, no van a vivir más de 120 años. Y luego dice que había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes desde la antigüedad, que fueron valientes de renombre. Pero note acá: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era continuo, solamente el mal. ¿Qué es lo que dice Pedro? Eran prisioneros, espíritus encarcelados.
Y uno puede ver aquí el encarcelamiento que ellos tenían. Dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, las decisiones de los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. Entonces dice el verso 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho a hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Entonces dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces Pedro está diciendo que en los días de Noé el Señor demostró la paciencia, y la paciencia fueron, como vemos acá, 120 años. Ahora, ¿qué hizo y cómo se demostró la paciencia? Volvamos ahora a 2 de Pedro 2:5. Aquí toca decir con verso en la mano. 2 de Pedro 2:5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y aquí ya Pedro está diciendo ahora en su segunda carta que Dios no perdonó al mundo antiguo. El mundo antiguo es el mundo antidiluviano, es decir, antes del diluvio, Génesis capítulo 6. No lo perdonó, sino que guardó, dice que Noé halló gracia. Guardó a Noé, y con él se salvaron 7 personas más. ¿Cuáles fueron las 7 personas? Noé, la esposa, sus hijos Sem, Can y Jafet, y sus esposas. Es decir, Noé entró al arca con su esposa y sus 3 hijos y sus 3 nueras. Pero mire lo que dice aquí. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. La palabra pregonero aquí es predicador de justicia. Entonces, vamos atando cabos. La paciencia de Dios en los días de Noé duró 120 años. Y esa paciencia fue que Dios tenía un mensajero que era pregonero de justicia o predicador de justicia, que se llamaba Noé, al cual salvó. Es decir, Noé predicó 120 años y solamente logró salvar a su esposa, a sus 3 hijos y a sus 3 nueras. Ninguno quiso venir. Y mientras Noé predicaba a las personas, él iba construyendo el arca. Y la predicación era: ustedes están muy mal, el pecado ha llegado hasta el tope. Dios envía y les está diciendo que se arrepientan porque va a destruir a los que no se arrepientan. Si se arrepienten, entrarán conmigo en el arca y serán salvos. Recuerde que habíamos dicho, el arca es tipo de Cristo. Hay que entrar en Cristo para poder ser salvos. Pero las personas no quisieron entrar. Las personas se burlaron de Noé. Y Noé era un predicador. Yo hablaba estos días con mi esposa y le decía: ¿cuánto tiempo vamos a esperar para que la iglesia crezca más? Y me sentía un poco mal. Pero cuando hice este estudio, yo digo: Señor Jesús, 120 años Noé predicando. ¿Y dónde están las personas? Y el punto es que mientras Noé predicaba, se estaba manifestando la paciencia de Dios. Es decir, Dios estaba al tope con el pecado del pueblo, con el pecado de las personas, y Él ya los quería destruir, pero dijo: voy a tener paciencia. Y el atributo de la paciencia de Dios se ha manifestado de tal manera que dijo: mi paciencia será mientras Noé termina de construir esta arca. ¿Y cuánto se va a demorar? 120 años. Bueno, en esos 120 años trabaje y predique. Y esa es la paciencia que voy a tener. Pero una vez se terminen, los 120 años se termine la construcción del arca, el que no se metió con usted al arca, de malas, hasta ahí, porque la ira mía va a venir y voy a destruir a todo ser viviente. Y usted lo puede ver en Génesis capítulo 7. Ahora, Cristo advirtió del mismo peligro de los días de Noé. Mateo capítulo 24, y esto nos deja pensando. Mateo capítulo 24, porque parece que estamos en las mismas. Parece no, estamos en las mismas. Mateo capítulo 24, ahora versículo 35. 24:35.
Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, la venida del Señor, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Cuando venga Jesús nadie sabe cuándo será. Pero note, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y esto es impresionante. Como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Entonces, déjeme un momentico, yo pienso. ¿Cómo eran los días de Noé? ¿Buscaban a Dios? ¿Querían de Dios? Nada. ¿Qué hacían con el predicador? Se burlaban del predicador. ¿Qué hacían con los mandamientos de Dios? Se burlaban del mandamiento de Dios. ¿La gente era salva? ¿Había multitudes? No. Yo soy uno de los que siempre he creído, y cada vez me confirmo más, de que la iglesia va a ser más reducida en los tiempos de Cristo. Los verdaderos cristianos vamos a ir siendo menos hasta cuando Cristo viene. El evangelio popular que hay por ahí no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. No son cristianos de verdad. No son creyentes. Porque Jesús dijo, como en los días de Noé, así será. Y otra vez, verso 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y Jesús lo dijo, que es el mismo Dios, porque como en los días de Noé antes del diluvio, ¿qué estaban haciendo? Estaban comiendo y bebiendo. Estaban casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Es decir, en los días de Noé estaban hiper mega ocupados en las cosas materiales y terrenales. No había tiempo para el culto, no había tiempo para Dios, no había tiempo para la oración, no había tiempo para la palabra, porque pastor, estoy ocupado en las cosas de abajo de la tierra. Estaban casándose, dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Esto es impresionante. Es decir, aunque vieron a Noé entrar, y esto fue un espectáculo, porque Noé no entró solo, no entró con ese poco de animales. Aún dice la Biblia que él entró y luego se cerró la puerta. Noé no pudo cerrar la puerta, Dios la cerró. Y la gente burlándose a este lado. Pobre loco, ¿para dónde va? Con esas 7 personas. Vea, aquí la multitud estamos acá. Mayoría gana. Usted está loco. 120 años, nadie lo ha seguido, solo ahí, construyendo un arca que ni va a llover, hasta que entró en el arca. Pero ahora mire lo que dice el verso 39. Y no entendieron, aunque después sí entendieron, note. Y no entendieron hasta que vino el diluvio, es decir, ellos no entendieron hasta que vino el diluvio. Este hasta quiere decir que cuando vino el diluvio entendieron. Ya era demasiado tarde. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. Es decir, las personas están casándose, dándose en casamiento, tomando las mismas palabras de Jesús, ocupados por las cosas de aquí abajo y no entienden nada. Porque creen que el Señor no va a venir. Porque creen que es mentira, que van 2000 años de la muerte de Jesús y Él no va a llegar. Pero cuando suene la trompeta, ese es el hasta. Ahí lo van a entender. Y cuando la gente, y cuando el Señor venga y suene la trompeta y la gente inmediatamente, ay sí, Señor llegó, y se tiren de rodillas a arrepentirse, ya no hay pero que valga, porque es hasta. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Note, así será también la venida del Hijo del Hombre. Lo mismo, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así mismo va a ocurrir. La gente perversa, la maldad hasta el tope. Ya, hermanos, yo estoy aterrado y todos estamos aterrados en Colombia. La delincuencia ha crecido de una manera desbordante en las ciudades principales. Ya me da cosa ver esos noticieros, que tantos muertos, que tantos robos, que tantos atracos, que muerte por un celular, que muerte por una cicla, que muerte por una moto, que muerte por un carro. Impresionante. Y tanto en Cali como en Medellín, en Bogotá, ya están saliendo a robar hasta 6 motociclistas a asaltar una pareja. Es decir, llegan todos como abejas.
¿Y qué me dice de la sodomía? Estos días yo tuve que ver. Son hombres cogidos de la mano por la calle. Yo le decía a mi esposa y ella, menos mal que yo no he visto, decía ella. Y ayer que íbamos por la 39 pudo ver a dos que venían así cogidos de la mano. O sea, ellos se sueltan de la mano y uno los ve y son unos hombres. Pero iban cogiditos de la mano. Yo alcancé a decir mucha sodomía, no me oyeron, menos mal. ¿A dónde vamos a llegar? Esto ya es público, esto ya es impresionante. Yo pensé que yo no iba a ver eso. Yo he visto en el mío niñas besándose y hombres besándose. Yo ya he visto eso. Delante de toda la gente. ¿A dónde vamos a llegar con esto? No, eso estaba pasando en los días antes del diluvio, lo mismo. Así que la venida del Señor está pronto. Recuerden, la paciencia de Dios hasta el diluvio. Y hoy día la paciencia de Dios hasta la segunda venida de Cristo. ¿Por qué así? Porque vamos a segunda de Pedro 3. Dos textos más. Ay, santo Cristo. Segunda de Pedro, capítulo 3 ahora. Versículo 3. Ay, yo le leer todo esto. Para que lo comprendamos, déjenme, yo le leo todo esto. Segunda de Pedro 3, voy a leer desde el 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por los apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque, es decir, de la segunda venida. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra que proviene del agua, y por la palabra y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Está hablando de los días de Noé. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Es decir, allá fueron destruidos por agua, acá van a ser destruidos por fuego. Es lo que está diciendo. Verso 8, mas oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahora note acá, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, y note aquí, sino que es que paciente, la paciencia de Dios, la misma en Noé, de los días de Noé, la misma en nuestros días, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y quiero aclarar esa parte. La paciencia de Dios es porque para que se predique el Evangelio y las personas se puedan arrepentir. Porque mientras los escogidos de Dios o elegidos de Dios no se hayan arrepentido, ellos están todavía bajo la ira de Dios. Ellos deben arrepentirse, se arrepentirán cuando nosotros les prediquemos el Evangelio. Y el Señor dice, Él no ha venido porque Él está esperando que se predique el Evangelio para que estas personas se arrepientan. Dios sigue siendo paciente. Verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras en que ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debierais vosotros andar en santa y piadosa justa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos serán quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, escuche, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha y irreprensibles en paz, y tened entendido que la paciencia
de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que les ha dado, os ha dicho. La paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Por qué entonces Dios no destruye a estas personas? ¿Por qué tanta maldad, tanto pecado y Dios no los destruye? Por la paciencia de Dios, porque Dios es paciente y Él está esperando, pero la paciencia tiene un límite, la paciencia se va a agotar. Quiero terminar con Romanos 2, y otra vez permítame, yo leo esto, Romanos 2, pero quiero leerlo desde el 1 hasta el 11, para terminar. Romanos 2, 1. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que sea, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Escucha aquí, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Ahí está la frase. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, las riquezas de su benignidad, las riquezas de su paciencia, las riquezas de su longanimidad, que es la ira que se prolonga, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Por qué Dios es benigno y es paciente? Para guiar a las personas al arrepentimiento. Otra vez esperando que se arrepientan. Pero ¿qué pasa si no se arrepienten? Verso 5. Pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacen, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, judío primeramente, también al griego. Pero gloria y honra y paz todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios. Es decir, la paciencia de Dios es que sigue esperando a que las personas se arrepientan. La paciencia, la misericordia, la longanimidad de Dios es la misma paciencia, la bondad de Dios. Es procurando, esperando que las personas se arrepientan, pero si no lo hacen, dice que ellos están prestos para el día de la ira de Dios. Atesoran ira para el día de la ira de Dios. Mientras pase el tiempo y la gente no se arrepiente, si usted, mi amigo que me está viendo, no se ha arrepentido, déjeme decirle que usted está atesorando ira para el día de la ira de Dios. Es decir, Dios está irado contigo ahora y sigue airado hasta el día de la ira de Dios, y le pagará con un juicio terrible. Pero le está dando oportunidad para que se arrepienta. Hoy es el día del arrepentimiento. Usted, mi hermano, que anda todo como tranquilo, como que no va a pasar nada, como que usted cree que va a vivir 1000 años o qué. En cualquier momento el Señor va a venir. Y nosotros que estamos acá, y ustedes que están ahí viendo por YouTube, y ustedes que están ahí viendo por el Facebook Live, si no nos arrepentimos y aprovechamos el tiempo de la paciencia de Dios para honrarlo, adorarlo y vivir acorde a lo que Él nos ha dicho, no escaparemos de ese día. No escaparemos de ese día, porque el Señor viene pronto. La paciencia de Dios se va a agotar. Lo hizo en los días de Noé. Fue paciente hasta que llegó el diluvio. Dios es paciente con nosotros hoy, hasta que suene la trompeta y aparezca en las nubes por segunda vez. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la palabra de Dios. Oremos.